Entonces, vamos a empezar esta segunda parte del capítulo 2, que habla de la tasa de rentabilidad. ¿Qué ocurre? Hasta lo que ahora vimos, veíamos operaciones que generalmente se daban en una sola unidad de tiempo, es decir, teníamos una colocación de un plazo fijo, vencía el plazo fijo, calculábamos cuál era ese valor final. O teníamos un valor final y nuestra incógnita era buscar su valor actual. Y teníamos para ir hacia un capital hacia adelante o hacia un valor final en un plazo determinado con distintas tasas. Esas tasas eran tasas de interés, tasas equivalentes o tasas nominales. ¿Qué ocurre en la práctica o en las operaciones en general? Que uno quiere medir el precio de una operación financiera y que la herramienta es la tasa de interés. Pero a veces la operación se hace de manera continua. Normalmente la persona que hace algún plazo fijo va al banco, hace un primer plazo fijo por 30 días, al vencimiento vuelve a llamar o vuelve a mirar su página web y dice lo voy a renovar por 30 días más. Al vencimiento dice voy a sacar parte del dinero porque tengo que cubrir el banco y necesito esos flujos, o voy a agregar dinero porque tengo un excedente que por 30 días no lo voy a utilizar, ¿no? Entonces ya empiezan las operaciones en sí misma a complejizarse en cuanto al flujo. Ya deja de haber un único capital inicial y un único capital final para convertirse en una secuencia de flujo que a veces son complejos en su análisis, pero que yo tendría que tratar de medir cuál es el interés que ha ganado un capital que estuvo mantenido durante un determinado plazo en una operación financiera, pero también tengo que considerar si hubo ingresos o si hubo egresos, o considerar alguna otra cuestión que puede ser como gastos operativos o como ingresos extraordinarios o como extracciones de las operaciones. Entonces, ¿qué pasa cuando mi incógnita es la tasa de rentabilidad de esas operaciones que se van realizando de diversas maneras y que son operaciones financieras, pero no tienen una sola tasa, porque la tasa puede haber ido cambiando, los plazos pueden ir ido cambiando, pero también ha ido cambiando la cantidad de dinero que queda en la operación. Entonces a mí se me está formando como un determinado flujo en las operaciones que yo tendré que evaluar con una tasa que me mida ese rendimiento después de considerar impuestos, gastos o flujos de fondos que se van obteniendo en el tiempo, ya sea porque ingresa o porque sale el dinero. Esa tasa ya no va a ser una tasa equivalente a una, ni va a ser una tasa nominal, sino que va a ser una tasa que me represente, en el caso de que fuese una operación de colocación de dinero, una tasa de rentabilidad. Y una tasa de rentabilidad que va a representar el promedio de lo que fue actuando y también va a ir considerando el flujo que me ha quedado en la colocación financiera. Entonces, a esta nueva tasa que me mide este rendimiento, ya no de un único capital inicial para obtener un único valor final, sino lo que me mide es el rendimiento de una secuencia de operaciones o de un flujo que me fue generando distintos importes de intereses, yo la voy a llamar TRA, la tasa de rentabilidad, que generalmente para poder compararla con otra, yo la voy a tener que sacar en términos anuales. Entonces, ¿qué me va a medir esta tasa TRA? Me va a medir la rentabilidad sin tener en cuenta el nuevo destino de los flujos de fondo, porque supónganse que yo hice un plazo fijo, retiré 10.000 pesos, renové el saldo, a los 30 días volví a retirar otros 10.000 pesos, no importa qué hice con ese dinero que yo retiré,
la verdad es que lo único que tengo es un saldo de pesos que me van quedando colocados. Y cada vez que yo voy a renovar el plazo fijo, el banco me cambia la tasa de interés. Entonces, si me la cambia, tengo que ir considerando las distintas tasas que se me van generando. Con lo cual, yo tengo que encontrar cuál es la herramienta que me mida esta rentabilidad. Y esa herramienta se llama TIR, o la tasa interna de retorno, o la Internal Rate of Return, si lo tienen en inglés en algunos de los Excel que pueden tener instalado en su máquina. Entonces, esa tasa TIR, que ya la hemos utilizado para realizar el cálculo de algunas TEAs en algún momento, también me va a servir como herramienta de cálculo para calcular esta tasa de rendimiento en términos anuales. O sea, la herramienta que se usa para su cálculo es la TIR, aunque la TIR en definitiva lo que es una tasa de interés. Ahora, ¿cómo la defino a esa TIR? ¿No? La TIR en realidad es, fíjense cómo se define, la tasa por unidad de capital invertido y mantenido en la inversión con los flujos de fondos que se obtengan en cada caso. La unidad de tiempo de esa tasa a los fines de concluir y comparar u opinar siempre es conveniente hacerlo en términos anuales. Entonces, cuando nosotros definíamos I, decíamos que era el incremento por unidad de capital inicial, el rendimiento por unidad de capital inicial, o decíamos que era la I, el incremento por unidad de capital inicial. ¿Qué pasa si ese capital inicial a lo largo de un determinado plazo va cambiando? Yo ya no puedo decir que la I es el rendimiento por unidad de capital inicial, porque ese capital inicial en el flujo fue variando. Entonces, si fue variando, yo necesito calcular el rendimiento por unidad de capital invertido y mantenido en la inversión. ¿Queda claro? O sea, la TIR me está midiendo algo que me considera el flujo de fondo. Entonces, si esa es mi herramienta, yo lo que voy a presentar como fórmula es la equivalencia financiera que ya habíamos visto anteriormente, donde esta equivalencia financiera de un lado me dice cuál es el valor hoy, cuál es el flujo inicial, y acá yo voy a tener flujos de fondos en los distintos momentos S. Y acá voy a tener la tasa, esta que va a ser mi incógnita, que va a ser cuál es el rendimiento por unidad de capital invertido y mantenido en la inversión. Si este K o esta TIR se utiliza en su cálculo como herramienta y se utiliza la TIR no PER, este K va a corresponder al año. Si se utiliza TIR simplemente como herramienta de cálculo en el Excel, porque logro tener flujos de fondo equidistantes, bueno, esta acá va a tener la unidad de tiempo que tenga la periodicidad de los flujos de fondo. Es decir, si yo tengo flujos que lo puedo distribuir cada 30 días, bueno, mi TIR será de 30 días. Ahora, para calcular la TRA, una vez que yo calcule la TIR, seguramente que tendré que ir y sacar su equivalente en términos anuales con la fórmula de tasa equivalente. Entonces, para poder interpretar esto, que parece sencillo decirlo, pero después es bastante complicado buscarlo hasta que ustedes interpreten cuál es la manera de calcularlo, hemos sugerido hacer como unos 3 planteos, que es el planteo 5, el planteo 6 y el planteo 7 que tenemos en el material, donde lo que vamos a hacer es ir complejizando un poco las situaciones planteadas para que ustedes vayan entendiendo qué es lo que va pasando cuando las situaciones problemáticas de colocaciones de dinero dejan de ser una simple operación de un solo flujo de fondo inicial y de un solo flujo de fondo final, como era lo que veíamos en el capítulo 1 y que después ejercitamos en el capítulo 2. Entonces, en esta última parte del capítulo 2, lo que se pretende es complejizar un poco esta situación problemática a los fines de
poder ver qué pasa cuando hay operaciones realizadas en forma consecutiva. Fíjense cuál es el enunciado acá. Dice, dado un inversor que deposita 100.000 pesos por un plazo de 90 días, pero con renovaciones cada 30. Y lo que va diciendo es que las tasas ofrecidas por la institución financiera durante el periodo de 90 días es del 0,20 anual para los primeros 30 días, del 0,25 anual para los segundos 30 días y para los últimos 30 días del 0,28. Entonces lo que pide es que saquemos una tasa promedio anual de la inversión. Entonces acá, ustedes, si yo les pregunto cuál es la tasa promedio, ustedes se van a tentar a sumar y a dividir por 3. Y eso es un error, porque acuérdense que en matemática financiera sumar y restar tasas es imposible hacerlo, porque una tasa promedio depende muchas veces de sobre cuánto tiempo se ha aplicado en cada una de las tasas y sobre qué saldo se ha aplicado alguna de las tasas. En esta situación no es lo mismo que empiece con una tasa más baja y si después yo agrego dinero y que termine con una tasa más alta, o al revés si yo voy sacando dinero. Entonces, las tasas promedios dependen de estas tasas y de los flujos, pero yo no podría nunca sumar tasas. Después vamos a ver en un planteo 6, donde son tasas que se hacen todas distintas, que son 3 operaciones que se hacen de manera simultánea, estas son consecutivas, estas son simultáneas y que tienen todas igual vencimiento. Y en un tercer ejercicio, que está como planteo número 7, vamos a ver que son 3 operaciones realizadas en forma simultánea, pero que tienen distintos plazos y distintas tasas. Entonces, lo que vamos a ver en cada uno de estos planteos es cómo se resuelve cada uno de los casos. Entonces, yo los invito que si pueden, abran una planilla de Excel. Yo les voy a dejar de compartir esta pantalla y voy a tratar de abrirles una pantalla de Excel. Para poder ir realizando todos estos ejercicios y los planteos. Me dicen ahí si ven el Excel. Perfecto. A ver si lo ponemos un chiquitito más grande. Fíjense. Ya tienen todos el Excel abierto para poder... Sí, el Excel está subido como resolución de planteos. Recuerden que nosotros siempre incluso está resuelto en el libro, Marcos, que vos estás preguntando. Pero siempre tratamos de compartirles 6 archivos. Uno de ellos es el libro, el otro son los ejercicios resueltos, que se los damos en Word y se los damos en Excel. Después les damos los casos, no los casos, sino los planteos que resolvemos en los ejercicios, y después les damos la plantilla que desarrollan los chicos en el práctico, más el PPP, que es el que estamos usando para el dictado de clases. De todos modos, si alguno algo no entiende, recuerden que tienen los horarios de consulta, que yo les sugiero que los usen y que vayan estudiando, porque vamos a ir agregando temas y estamos ya planteando ver de hacer una primera evaluación de esta modalidad virtual, que seguramente estará por allá por fines de abril, dentro de unos 15 días, que tal vez no sea la evaluación definitiva, pero posiblemente hagamos una evaluación intermedia, con lo cual deberíamos ir estudiando e ir haciendo ejercicio. Marcos, el libro se llama Matemática Financiera y dice Olivi Tolosa, segunda edición 2018. En cada unidad
A raíz de que ustedes no han podido comprar el libro, se les ha cargado el PDF. No, no hay un libro de Excel, están los archivos que en Excel están resueltos los ejercicios del libro y están los planteos que se utilizan en clase. Se llama resolución de planteos. Capítulo 2, resolución de planteos. La evaluación intermedia sería para resolver ejercicios de Excel o responder algo intermedio, pero la semana que viene, cuando la facultad nos habilite la modalidad, se las vamos a explicar bien. Pero lo que les quiero advertir es de que empiecen a estudiar, que no dejen todo para el final, porque después no van a alcanzar a hacer todos los ejercicios. Entonces, veo que está participando poca gente en las consultas, con lo cual les pediría que, bueno, vayan estudiando. Ya cuando nos habilite la facultad para que la modalidad es viable de la que estamos presentando, les pido por favor que ustedes vayan estudiando, que yo cuando tenga detallado la modalidad se los voy a contar. Bueno, vayamos al Excel. Fíjense que dice el planteo 5, ya encontramos capítulo 2, resolución de planteos, así que lo pueden ver. Igualmente yo les sugiero que intenten resolverlo y después van a buscar el resuelto, porque si no es como que no les da lugar a pensar cómo hacerlo. Traten de agarrar un Excel con una hojita en blanco. Dice, un inversor deposita 100.000 pesos, y acá vamos a poner en una celda los 100.000 pesos originales que va a depositar este señor, por un plazo de 90 días. Lo va a renovar cada 30 y las tasas ofrecidas en cada una de las operaciones son distintas. ¿Cuántas son estas tasas en cada uno de los años? Fíjense que en los primeros años, al comienzo, es un 0,20 en términos anuales. ¿Cómo calculo el valor final de estos 100.000 pesos colocado durante 30 días al 0,20 anual? Con la formulita que nosotros sabíamos que aplicábamos este valor final, ¿no? El valor final, el F de S sobre K, va a ser igual al F de 0 por 1 más I elevado a la S sobre K. María Soledad me dice con la tasa equivalente. Perfecto. O sea, ¿cómo hacemos? El valor inicial por 1 más el 0,20 elevado a la 30 sobre 365. Ese vencimiento, lo que el señor después hace es renovarlo por 30 días más. Es decir, que en la segunda colocación, mi capital inicial es de 101.509,82, que lo voy a colocar para los segundos 30 días a una tasa del 0,25 anual, también por 30 días más. Entonces, ¿cómo calculo ese valor final? Como el valor este inicial, por 1 más la I, esta I va a ser el 0,25, elevado a la 30, porque es el plazo en que me voy a mover, dividido 365. ¿Qué hago con eso? Lo vuelvo a renovar, es decir, lo vuelvo a tener como capital inicial y lo voy a renovar a una tasa del 0,28 en términos anuales. Y así obtengo un capital final de 105.507,91. ¿Qué hice? Si ustedes observan esta línea de tiempo que yo les he hecho acá, lo que he hecho es partir de 100.000 pesos iniciales, renovar la operación cuando se me vence a los 30 días por 30 días más a una tasa distinta, y cuando se me vence esta operación la vuelvo a renovar por 30 días más a una tasa distinta, que es el 0,28 anual. Entonces lo que obtengo acá al cabo de los 90 días es el capital final de 105.507,91. Maximiliano me dice, ¿no habría que sacar la tasa ahí partiendo de una nominal? ¿Dónde hay nominal, Maximiliano? Jamás te puse que esto era una TNA. Al no decir TNA y solamente decir
TEA de 0,20 o de 0,25, estamos hablando de una tasa. Y si no me dice que es nominal, yo tengo que sacar su equivalente. Ojo con eso porque siempre se equivocan. Ustedes suponen que es nominal. No supongan, porque si fuese nominal, les diría a una tasa nominal anual de, y ahí sí sacan la proporcional. Mientras no le digan, yo lo que tengo es una tasa en términos anuales. Podría haber sacado una tasa I para 30 días y después hacer el valor inicial por 1 más la I, simplemente de 30 días, y ya obtengo el valor final. Eso sí lo podría haber hecho, ¿no? Haber sacado primero una I de 30 días partiendo de estas tasas que son tasas en términos anuales. Pero bueno, lo hice solamente en una fórmula que es esta de la fórmula del valor final, ¿no? Valor final de 100.000 pesos iniciales por 30 días a una tasa del 0,2. Cuando yo llegué a los 105, ¿quedó claro, Maxi? Cuando yo llego a los 105.507,91, ¿cómo defino eso? 105.507,91 es, acuérdense que tenemos que saber qué es lo que hemos obtenido, es el valor final de un capital inicial de 100.000 pesos, colocado por 90 días a tasas del 0,20, 0,25 y 0,28 anual para los primeros, segundo y tercer 30 días en forma respectiva o consecutiva. Es el valor final de 100.000 pesos iniciales por 90 días. Pero tengo que aclarar que este valor final no se obtiene con una sola tasa, sino que es el producto, por eso tenemos que hacer por 1 más I, por 1 más I, por 1 más I, es el producto de este valor final donde actuaron 3 tasas a la vez. Inicié con 100.000, renové al vencimiento 101.509,82 por 30 días más, obtuve 103.388,74 y eso lo volví a renovar. En realidad esto vence y sale, no tengo acá un flujo ni positivo ni negativo, estos flujos me quedaron en cero, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando renové volví a dejar el mismo importe que me venció. Entonces lo que acá tengo son operaciones realizadas de forma consecutiva. Quiere decir que esta fórmula que yo pongo acá no lo puedo hacer con una sola tasa I. ¿Qué lo tengo que ir haciendo? Lo tengo que expresar de esta manera. Lo que he expresado acá es que este 105.507,91 es el valor final de este capital inicial de 100.000 con cada una de las tasas que se dieron para la operación primera, la segunda y la tercera. No hubo una única operación, sino que hubo operaciones realizadas de forma consecutiva a distintas tasas. Si yo acá lo tuviera que expresar, ¿qué diría que es? Más 100.000 pesos, lo dejemos expresado como más 100.000 pesos por 1 más. ¿Cuál era la tasa original que había usado? La del 0,20. Ese 0,20 lo tengo que elevar a la ¿cuánto? 30 días dividido 365. ¿Por qué 30 días dividido 365? Porque 30 días es lo que transcurrió para la primera operación, pero utilicé una tasa que parto de la tasa anual. ¿Está claro? Entonces, la primera operación es 100.000 por 1 más. Ahora, esa operación no terminó ahí, sino que yo después hice algo más. ¿Qué es algo más? Por 1 más, la tasa de los segundos 30 días, que es del 0,25. El 0,25 que es elevado a la ¿cuánto? A otros 30 días más, dividido 365.
Ese sería mi otro exponente que yo tengo acá. Entonces, esto también lo vamos a poner como un exponente. Esto lo vamos a sacar de superíndice. ¿Está claro? Me queda por 1 más 0,20 elevado a la 30. Por 1 más 0,25 elevado a la 30 sobre 365. Y por último, ¿qué me va a quedar? Por 1 más la otra tasa, que era la del 0,28, elevado a la 30 dividido 365. Recién alguien me decía que yo podía usar las tasas de 30 días. Sí, podría haber sacado primero todas las tasas equivalentes y luego de todas esas tasas equivalentes hacer simplemente por 1 más i, por 1 más i, por 1 más i. Si yo acá tuviera todas las tasas de 30 días, simplemente haría 100.000 por 1 más i, por 1 más i, por 1 más i. ¿Está claro? ¿Se entendió eso? O sea que yo logré los 105.000 no como un f de s sobre k. ¿Por qué no es un f de s sobre k? Porque no tiene el supuesto de que la tasa se mantiene constante a lo largo de un plazo s, sino que en los 90 días las tasas fueron cambiando. Entonces yo en lugar de expresar esto como f de s sobre k, lo que expreso es un valor final a los 90 días, como el f de 0 por 1 más la i que fui logrando en cada una de las unidades de tiempo. Si utilizo la tasa anual, acá pongo 30 sobre 365. Milagro me pregunta, ¿por qué no es 30 sobre 90? Milagro, porque 90 es el plazo de la operación. Y el interés que me dieron como dato es anual. Entonces, ¿cuándo hubiera puesto 30 sobre 90? Cuando quiero ir por un plazo de 30 días y la tasa que me hubieran dado como dato es de 90 días. Acá no, acá la que yo me quiero mover 90 días. Eso es el plazo de toda la operación. Pero yo tengo como dato tasas anuales. Y cada una de las tasas anuales tiene efecto o se capitalizan solo por 30 días. Entonces yo tengo que ir haciendo lo que la operación me va diciendo que haga. ¿Quedó claro, Milagros? Si sumo las 3 tasas equivalentes a 30 días, ¿me da la promedio? No, porque no los podemos sacar. Fijémonos que yo acá lo que voy a hacer es sacar una tasa promedio. La tasa promedio, lo que necesito sacar es, si yo obtuve un valor final de 105.507 como valor final, y al inicio había puesto 100.000, yo podría sacar la i simplemente como el cociente, ¿no? O sacar esta i equivalente de los 90 días como el incremento dividido por unidad de capital inicial. Si acá yo digo que es el incremento dividido por unidad de capital inicial, yo tengo este calculito que es el que yo puedo hacer ahora. ¿Cuánto se me incrementó mi capital? Mi capital se me incrementó 5.507,91. Si yo lo divido por 100.000, voy a sacar el rendimiento por unidad de capital inicial. Entonces, ¿eso qué me va a dar? El rendimiento en el plazo de los 90 días. Entonces, lo que ahí tengo es mi tasa de rendimiento, pero no la TRA, porque la TRA era en términos anuales. ¿Cómo saco la TRA? La saco como 1 más la I que saqué para 90 días elevado a la 365 sobre 90 menos 1. ¿Está claro? Maximiliano me dice con tasas equivalentes. Sí, es una tasa que no es anual, también sería una TEA. En realidad, esta TRA es una tasa equivalente. Lo que pasa es que no es equivalente de una, sino que es la tasa promedio que actuó de estas 3. Yo, fíjense, no podría sumar estas tasas y dividirlas por 3,
no podría sacar esto porque esto no es correcto cuando voy a sacar tasas promedio. ¿Por qué? Porque las operaciones se realizan una detrás de la otra. Entonces, como eso se realiza una detrás de la otra, el incremento es por 1 más I, por 1 más I, por 1 más I. Esto es igual que cuando uno maneja tasas, que cuando maneja índices, ¿no? Supongamos que hablemos de la inflación, y a ustedes le dicen que la inflación en un mes fue del 4%, y el mes siguiente fue del 5%. En los 2 meses, ¿la inflación fue del 9 o fue más del 9? Porque el 5% del segundo mes no se dio de 100 originales, sino que se dieron de 100 más los 4 que ya tenía, entonces el 5 se da sobre los 104. Acá pasa lo mismo. La tasa del 25 no se da sobre 100, sino que se da sobre 101. Entonces, esta capitalización hace que yo no pueda sumar tasas. Cuando yo hablo de tasas de rendimiento o de tasas de interés o de tasas de inflación, siempre para ir a un periodo mayor, lo que hago es sacar una tasa promedio. Y esa tasa promedio es una media geométrica, no es una media aritmética. La media geométrica es 1 más I por 1 más I por 1 más I. Entonces, si yo acá digo cuánto creció el capital en 90 días y después a esa tasa lo que hago es sacar su tasa equivalente, entonces obtengo el equivalente como 1 más la tasa de 90 días, es lo que tengo como dato, pero quiero ir a la de 365 sobre 90. La TRA me dicen si se podría calcular directamente con el producto de las tasas elevado. Claro, el producto de las tasas, 1 más I por 1 más I por 1 más I, me va a dar la tasa de 90 días. Si después nosotros hacemos elevado a la 365 sobre 90 menos 1, está perfecto, Maximiliano, eso también es factible hacerlo. ¿Mm? Bueno, ¿qué ocurre? Si nosotros queremos usar la herramienta TIR para calcular la tasa, yo lo puedo decir cuál es el flujo de fondo inicial. Recuerden que la formulita de TIR era la que veíamos que teníamos que igualar dos flujos de fondo. Este es mi flujo de fondo del momento cero, el flujo de fondo del momento cero, y este sería mi flujo de fondo a los 90 días, ¿no? Entonces, si este es mi flujo de fondo que yo tengo en el momento 90 o a los 90 días, lo que puedo hacer simplemente es decir, esto es lo que puse, esto es lo que saqué. Entonces, ¿qué hago? Insertar función, ¿no? Acá lo vamos a hacer así, ustedes lo pueden hacer en sus máquinas. Insertar función, utilizan la función TIR, y fíjense qué les dice la TIR. ¿Cuál es el flujo de fondo que tenés? Puse 100, saqué 105. Y la TIR no les dice nada más. Con lo cual, la TIR no les da el apellido de la tasa, sino que simplemente me dice, en este plazo, que no sé cuál es, en este plazo sacaste esta tasa de rendimiento. Entonces, esta tasa de rendimiento, si ustedes se fijan, es la misma que calculamos recién con la formulita del incremento. Incremento por unidad de capital inicial. ¿Pude hacer el incremento por unidad de capital inicial así? Sí. ¿Por qué lo pude hacer? Porque tengo un único valor acá y un único valor acá. Solo que acá cambiaron las tasas, pero no hubo flujos. Entonces, lo he podido realizar de esta manera. Ahora, fíjense que si con el mismo flujo, entonces, este flujo yo lo saco como TIR y me da para 90 días. Si yo quisiera sacar como tasa de rentabilidad en términos anuales, tengo una herramienta que la puedo hacer, que es esta tasa de TIR-NOPER. El TIR-NOPER
hago insertar función, TIR no PER, y ahí yo le marco los valores, pero le tengo que contar algo más. Ah, perdona, Anabela, vamos a ir más despacio. Le tengo que contar algo más, le tengo que decir en qué momento se producen cada uno de estos flujos de fondo. Entonces yo le tengo que decir, mira, mis flujos de fondo son estos, menos 100 y menos 100, y 105, 507 es lo que yo obtuve. En las fechas le pongo 0 y 90. Entonces eso me va a dar el 0,24, 289 como lo que teníamos acá. ¿Qué es esto? Es la tasa de rendimiento en términos anuales que surge directamente como la tasa equivalente para el año promedio de estas operaciones que se realizaron en forma consecutiva. Entonces, esta sí ya es la TRA, y es una tasa equivalente, pero equivalente de 3 que actuaron, no es equivalente de una. Por eso no le puedo poner TEA. No le puedo poner TEA acá. ¿Por qué no le puedo poner TEA? Porque en realidad TEA sería si yo quisiera sacar la equivalente de una de ellas. Pero acá actuaron 3 tasas a la vez. Entonces lo que obtengo es una tasa promedio, no una tasa equivalente de algo. Me piden que calcule la TIR no PER de nuevo. ¿Cómo hago? Vamos a borrar todo y vamos a empezar de nuevo. Para calcular tasas con la herramienta TIR, le tengo que contar a la máquina un flujo de fondo y cuándo se produce ese flujo de fondo. Si yo solo les cuento, puse esto y saqué esto, me va a dar una tasa, si utilizo la tasa TIR, pero para 90 días se lo tengo que decir yo a la máquina. No tengo la unidad de tiempo determinada. ¿Por qué? Porque simplemente lo que hago es poner el rendimiento, como estos flujos están cada 90 días, yo digo que es para 90 días. Ahora, Facundo me dice que la herramienta TIR saco la tasa del plazo de 90 días y la TIR no PER anual exactamente. ¿Cómo hago sacar con la TIR no PER? Le digo, puse 100.000, señor Excel. ¿Cuánto saqué? 105. Claro, pero con eso no me sabe decir muchas cosas más el Excel. Yo le tengo que agregar algún dato más. Y el dato adicional que le tengo que dar es que estos 100.000 están en el momento cero y los 105.507 están a los 90 días. Entonces ya le digo, ¿cuánto y cuándo se me produce el flujo de fondo? Menos 100 los puse en el momento cero. 105.507,91 los puse o los retiré al momento 90 o después de 90 días. Entonces ahora hago insertar función, busco la TIR no PER dentro de las financieras, en los valores pinto los dos flujos de fondo, el positivo y el negativo, pero además le tengo que contar las fechas o días. Entonces acá en las fechas o días le pinto el 0 y le pinto el 0,90. Y ahora le calculo la tasa. Y esa tasa sí ya me da en términos anuales. Aldana me pregunta si la TIR es lo mismo que la TRA. Y acá yo les tengo que decir, la herramienta del Excel con lo cual yo calculo una tasa se llama TIR. Es una herramienta del Excel, pero en realidad lo que estoy sacando es una tasa de interés. Es una tasa de interés que es promedio de 3 que actuaron. Por lo tanto, ese resultado de 0,2428
es la tasa promedio de rendimiento en términos anuales. Por eso se llama TRA. La TRA es 0,24. La manera de responder, de calcularla directamente es o con la TIR/NOPER que ya me da en términos anuales, o si utilizo la herramienta TIR, no me va a dar en términos anuales, me va a dar para la periodicidad de los flujos de fondos. Como acá la periodicidad, la distancia de tiempo que hay entre lo que yo puse con lo que yo saqué son 90 días, esta tasa TIR es la herramienta que me proporciona el resultado de un rendimiento promedio, pero para 90 días, no para el año o no en términos anuales. ¿Está claro? ¿Se entendió? Vamos a usar siempre el Excel porque es la manera en que tenemos de dar clase con esta virtualidad. En realidad, usted lo pueden realizar todos estos ejercicios con la calculadora financiera, salvo TIR/NOPER. TIR/NOPER, la calculadora financiera no calcula. Por eso, este año habíamos pensado de que diéramos todos los ejercicios a través de el Excel, porque me da más herramientas que lo que me da la calculadora. Ahora, ¿es necesario en este caso utilizar TIR/NOPER? No, fíjense que no es necesario, porque acá no la utilicé y no fue necesario utilizar. La puedo realizar a muchas de las operaciones sin el Excel, pero hay cosas que ya vamos a ver cuáles. Si no tenés el Excel para calcular una TIR/NOPER, la promedio no la podrías calcular. ¿Está claro? Vamos con el planteo 6. La TIR nunca es anual, ¿no? No, salvo que los flujos de fondos sean anuales. En muchas materias de proyecto de inversión o de finanzas corporativas que ustedes después tienen, siempre le dan ejemplos donde los flujos son anuales, y entonces la TIR siempre la calculan y pareciera ser que la TIR es del año, pero en realidad la herramienta TIR, vuelvo a decir, me da un resultado de rendimiento que la unidad de tiempo lo pone la periodicidad de los flujos de fondo. No, nunca es de 360 días, porque no existen los 360 días, salvo para hacer un cálculo y hacer una distorsión del cálculo, que después ya vamos a ver en la unidad 6, cuando veamos, o 7, cuando veamos los métodos estos que modifican, está. Entonces, siempre es anual, siempre es de 365, si utilizo TIR/NOPER. La TIR sola, no sé para qué unidad de tiempo es. ¿Quién me lo dice? Me lo dice la periodicidad de los flujos de fondo. Si los flujos de fondo son anuales, la TIR me va a dar anual. Si siempre uso flujos anuales, la TIR siempre va a ser anual. Pero en la práctica, en la realidad, en la calle, los plazos fijos no son anuales. Son cada 30 días, 45 días, 32 días, dependiendo cuándo cae el feriado de Semana Santa. Entonces, no sirve esto de tener TIR solamente en términos anuales. Por eso la TIR tiene limitaciones, que es que si no tengo el equiespaciamiento o la periodicidad de los flujos de fondo, no la podría calcular. La TRA manual se calcula como un equivalente, sí, perfecto, está bien calculada, sí, Facundo, porque es la que hicimos acá, la que hicimos acá arriba. Esta la hicimos, fíjate, como 1 más la tasa de 90 días elevado a la. Facundo pregunta si se puede sacar la tasa equivalente como TRA. Es la TRA manual, le pone él. En realidad es la TRA con la tasa equivalente, con la formulita de tasa equivalente. Bueno, ¿estamos? ¿Podemos seguir? ¿Se animan a que veamos el planteo 6 que dice? Perfecto. Vamos al planteo 6. Acá dice, las operaciones son realizadas de forma simultánea a igual plazo y con diferentes tasas.
Fíjense, en este planteo se pretende obtener la tasa de rentabilidad anual promedio, le hace TRA, lograda en colocaciones de 3 plazos fijos realizados de manera simultánea en distintas instituciones financieras. Entonces acá no hago una detrás de la otra, sino que lo que hago es 3 operaciones en 3 instituciones, todas con igual vencimiento de 210 días, pero todas tienen distintas tasas, ¿no? Entonces, ¿qué tengo acá que lograr? Cada una de ellas, de manera individual, calculo los valores finales. Después, ¿qué pasa? Tengo todos los valores iniciales en este momento y voy a tener todos los valores finales en este momento. Entonces, como están los dos en el mismo momento, lo que hago es sumar los valores iniciales, sumar los valores finales, y después hago valor final, dividido valor inicial menos 1, y ya voy a obtener la tasa de rendimiento. O utilizo TIR o utilizo TIR no PER. Pero acá no tenemos consecutivas, sino de forma simultánea. Fíjense, 30.000 iniciales, que yo lo voy a colocar a una tasa del 0,02. ¿Cómo llevo a los 70 días, a los 210 días, con esta tasa del 0,02 capital inicial, por 1 más la I que me dan como dato de la operación, elevado a la, y ahí tengo 210 días dividido 70, porque quiero ir hasta el plazo de la operación, que son 210 días, y parto de una tasa cuya unidad de tiempo es de 70 días, ¿no? 30.000, voy a ir más despacio para que lo puedan hacer en el Excel, por 1 más la tasa del 0,02 elevado a la plazo S sobre K, 210 días dividido 70. Y ya tengo este valor final. ¿Qué es este valor final? Es el valor final 31.836,24, es el valor final de este capital inicial de 30.000 pesos a una tasa del 0,02 para 70 días para un plazo de 210 días. Perfecto. Vamos al segundo. 20.000 pesos tengo ahora. 20.000 pesos que los voy a colocar a una tasa que es el 0,013. 0,013. ¿Por cuántos días? Por 210. ¿Y ese 0,013 para qué unidad de tiempo es? 35 días. Entonces, ¿cómo voy a obtener esta fórmula del valor final? 20.000 pesos por 1 más la tasa que me dan como dato elevado a la 210 días, que es el plazo, sobre 35 días. Vuelvo a tener una operación que la coloco en el momento cero y que me vence a los 210 días. El tercer plazo fijo, 50.000 pesos. ¿A qué tasa? Al 0,18 anual. Entonces, ¿cómo voy a calcular ese valor final? 50, muy bien, María Soledad, elevado a la 210 sobre 365. Perfecto. Eso es capital final de 50.000 pesos iniciales al 0,18 anual por un plazo de 10 días. Eso es lo que obtengo acá. Entonces, esta es la otra operación que yo obtengo de esta manera. Entonces, tengo todos mis capitales iniciales y todos mis capitales finales, con lo cual están todos en el momento cero y los 3 están a los 210 días. Con lo cual no hay problema de sumarlos. Está correcto que yo los sume porque estoy sumando valores que son equivalentes en un mismo momento del tiempo. Son, digamos, perfectamente comparables estos valores. Como son comparables, lo que tengo que hacer es sumarlos. ¿Cómo hago calcular el rendimiento?
¿cuánto me rindió en promedio las 3 colocaciones? ¿Y cuánto me rindió en promedio en términos anuales? ¿No? Entonces, yo tengo varias formas de hacerlo. Una es simplemente medir incremento por unidad de capital inicial. Es decir, digo, el valor final dividido el valor inicial menos 1. ¿No? Si yo tengo 120 pesos y puse 100, ¿cuánto me subió? 120 dividido 100, 1.20 menos 20 me subió el 20%. Entonces acá pasa lo mismo, el capital final dividido el capital inicial menos 1. Entonces esa es una forma de sacar el rendimiento para los 210 días. Es decir, el valor final a los 210 días dividido el valor actual en el momento cero menos 1. Esa sería la formulita que uno saca de esta operación. La otra forma de sacarlo es medir el incremento por unidad de capital inicial. Mido el incremento, que es esos 8.443,28, dividido los 100.000 pesos, que es como María Soledad me propone que lo calculemos ahí. En realidad es así, es decir, mido cuánto es el incremento, y el incremento son 8.443, dividido por unidad de capital inicial, y entonces me va a dar ese rendimiento. La tercera forma de sacarlo es hacer el cálculo de una TIR. ¿Cómo saco el cálculo de una TIR? Bueno, ¿qué le tengo que decir a la máquina? Le tengo que dar 2 valores a la máquina. Entonces, yo le tengo que decir, mira, yo puse 100.000 pesos. Puse 100.000 pesos. ¿Y cuánto sacaste? Saqué 108. Ajá. Entonces yo digo, insertar función, TIR, le marco los 2 flujos, el que puse y el que saqué. ¿Puedo poner solo 2 flujos? Sí lo puedo poner acá, porque yo sumé los 3 importes, porque los 3 importes están en el mismo momento del tiempo. Entonces hago insertar función TIR, me va a dar la TIR. Ahora, ¿el Excel me da la unidad de tiempo? No, no me da la unidad de tiempo el Excel. ¿Por qué no me lo da la unidad de tiempo el Excel? Porque no sabe, no le conté nada más que tengo estos 2 flujos de fondo. Entonces, la unidad de tiempo que me va a dar la TIR, ¿quién me la va a dar? La periodicidad de los flujos de fondo. ¿Cuántos días transcurre desde los 100.000 hasta los 108? Son 210 días. Entonces, de esa manera está. Ahora, ¿podría haber calculado la equivalente anual de otra manera? Bueno, la TRA, que sería mi tasa, puedo hacer la tasa equivalente. Como 1 más cualquiera de estas tasas, que son todas iguales, elevado a la 365 sobre 210. Y ya me da la fórmula, es decir, que la TRA la puedo sacar con la tasa equivalente, o utilizando TIR/NOPER como herramienta de este resultado. Si yo le digo lo que puse, lo que saco, menos 100.000, después pongo que saqué 108, pero para sacar TIR/NOPER le tengo que decir que esto se me ocurrió ponerlo en el momento cero y que los 108 lo saqué a los 210 días. Entonces ahora digo, insertar función TIR/NOPER. ¿Qué me pide la función TIR/NOPER? Fíjense qué les pide. Les pide 2 datos, no uno solo como la TIR. Me pide flujo de fondo y marco los 100.000 con los 108. Y después me pide fechas o días. Para la TIR es lo mismo, le pongo los días y entonces ahí me va a dar la TIR/NOPER el resultado de la TRA, porque la TIR/NOPER ya me da el resultado en términos anuales. Milagro me dice, ¿por qué puedo sumar los valores finales si con las tasas
que los sacos son de diferente. Los puedo sumar porque están en el mismo momento del tiempo, Milagros. Por eso los puedo sumar. Están todos a los 210 días. ¿Está claro? Valentina me dice cómo se calcula la tira en la calculadora. La calculadora te deja insertar flujos de fondo. Vas imponiendo los flujos de fondo, después cuando salís, te dice calcular la IRR, que yo les dije que es la Internal Interest Rate, que es el numerito como en inglés. Entonces, es como esa manera. Sí podemos calcularla con el Excel. Si puedo repetir, me dice Santiago, el cálculo de la primera TRA. Sí, hay dos maneras de calcularlo. O lo usamos con la tasa equivalente, Santiago, o lo usamos con la TIRNO-PER como cálculo. Entonces, si lo hacemos con la tasa equivalente, usamos la fórmula de la tasa equivalente, 1 más I a la S sobre K menos 1. Lina, no es 0, elevado, sino que es 1 más 0,08, fíjate la fórmula que pongo en el Excel, 1 más, acuérdense que para sacar tasa equivalente no es la tasa elevada, sino 1 más la tasa elevado a la 365 sobre 210. Lina, te falta sumar el 1 más, después el resto está correcto. ¿Se entendió, Santiago? Perfecto. ¿Todo bien? Podemos seguir al planteo 7, que es el más interesante de todos, porque ese primero y ese segundo a veces no se da tan lineal de esa manera. ¿Qué es lo que ocurre con habitualidad? Con habitualidad ocurre lo que acá llamamos en el planteo 7 operaciones simultáneas con diferentes plazos, con diferentes tasas. Entonces, dice, en el presente planteo se pretende obtener la tasa de rentabilidad anual promedio lograda en colocaciones de 3 plazos fijos realizadas de manera simultánea en distintas instituciones financieras, con distintos capitales iniciales, con vencimientos y tasas de interés diferentes para cada operación planteada. Dice, si bien es posible sumar los capitales iniciales, es financieramente incorrecto, y esto márquenlo, véanlo, pónganle una alerta, es incorrecto sumar valores finales, ya que los mismos se encuentran en distinto momento del tiempo. Fíjense, hago 3 operaciones simultáneas, pero una vence a los 35 días, la otra vence a los 70 días, la otra vence a los 280 días. Y son tasas distintas y son para unidades de tiempo distintas. Entonces ahora me dice, la incógnita es buscar la tasa de rentabilidad promedio anual del inversor por todas las operaciones realizadas, teniendo en cuenta la siguiente característica de este planteo. Primero, todos los depósitos se realizan en el mismo momento, pero no todos tienen igual plazo. B, el inversor retira flujo de fondo en cada vencimiento. Acá coloqué 30.000 y al vencimiento me lo llevo. Acá coloqué 20.000 y a los 70 días me lo llevo. Y acá coloqué 50.000 y me vence a los 280 días. Entonces, acá yo no retiro todo junto, como pasaba en el planteo anterior. Y punto C, todas las operaciones tienen distintas tasas de interés. ¿Cómo resuelvo ese dilema? Yo acá en un dibujito se los traté de poner que la primera la hago por 35 días, la segunda por 70 días, la tercera por 280 días. Entonces, ¿cómo hago el cálculo?
Vamos con la primera operación. 30.000 por 35 días, 30.000 pesos. S sobre K. El plazo es por 35 días. ¿Qué tasa tengo como dato? Tengo como dato la tasa anual. Entonces, la tasa es del 0,12 y lo que acá obtengo es que el K es de 365 días. Porque ¿qué es 365 días? La unidad de tiempo de la tasa, que es del 0,12. Segunda operación. La segunda operación dice 20.000 pesos por un plazo de 70 días. ¿Y qué tasa me dan? 0,03 para 35 días. En tasa pongo 0,03 y acá pongo 35 días. Entonces, ¿cómo va a ser mi valor final o mi capital final? Tengo que llevar 20.000 pesos por un plazo de 70 días, utilizando una tasa que es del 0,03 para 35 días. Y la última inversión de 50.000 pesos por 280 días, y la tasa que utilizo es el 0,18, también en términos anuales, 0,18 anual, o sea que acá tengo 365. Para cada una de estas operaciones, para llegar a buscar sus valores finales, podría ser la fórmula del valor final como recién, pero también podríamos utilizar para cada una de estas operaciones la fórmula que el Excel me da como valor final. Así ejercitamos ambas maneras de hacer. El Excel tiene una formulita que se llama BF, B corta F de valor final. Fíjense que me pregunta en el valor final. Me dice cuál es la tasa. Entonces ahí yo le voy a poner la referencia de la celda que recién pusimos como dato, que es del 0,12. En NPER, en realidad, el número de periodos es la cantidad de unidades de tiempo por la cual el capital se mueve. Y esa cantidad de unidades de tiempo estaba dado por el S sobre K. Entonces, acá voy a tener el S dividido el K, que es de los 365 días. En pago no vamos a poner nada porque no tenemos pagos intermedios, y en el valor actual vamos a poner menos, ponemos menos para que nos dé un resultado positivo, los 30.000 pesos. Entonces, obtengo los 30.327,79. Los 3.377, pongo el más para calcularlo, Tomás, no para nada en especial. Si no le pongo el más, también lo calcularía porque lo que estoy haciendo es un cociente. Si yo esta formulita, en lugar de usar el valor final, hubiera usado la fórmula de capitalización, que hubiera hecho 30.000 por uno más la tasa del 0,12 elevado a la S sobre K, 35 dividido 365. Y ahí hubiera obtenido el valor final. Con cualquiera de las dos fórmulas es viable calcularlo. O utilizo la fórmula del valor final que me da el Excel, o utilizo la fórmula del valor final como el capital inicial por 1 más I. Si ya lo tengo todo referenciado, puedo copiar y ya está. O sea, arrastro la fórmula y obtengo los valores finales de cada uno de ellos. Vamos a hacer uno más para que repasemos la formulita del valor final, por si hay algunos que todavía le queda como difícil hacerlo. Insertar fórmula de valor final. ¿Cómo qué? Cuando yo le doy a aceptar, me pide tasa. Hago referencia a la tasa del 0,03. En el número de periodo es el S sobre K, o sea que en este caso es
el 70 dividido el 35. ¿Ves que ahí no le puse el más y no pasó nada, Tomás? Yo porque estoy acostumbrada que cuando tomo una celda numérica le pongo el más para que me haga el cálculo. Acá no hace falta ponerlo, si lo pones no pasa nada. Y acá, menos, en pago nada, y en valor actual le ponemos menos el valor de los 20.000, o el capital inicial. Y ahí obtenemos los 21.000. Vamos al otro. Insertar fórmula. Valor final. Tasa. NPER. S sobre K. Valor actual. Menos los 50.000. Y obtenemos de esa forma el valor final. Todos estos valores que utilizamos la fórmula del valor final se pueden haber obtenido como el equivalente financiero de F de S sobre K. ¿Es válido utilizar esta fórmula o esta fórmula? Acá sí. Para cada uno de ellos de manera individual sí, porque acá se respeta el F de 0 por 1 más I a la S sobre K. O sea que esta formulita es válida utilizarla, que es el F de 0 por 1 más la I elevado a la S sobre K. Si yo esto le pongo que sea exponente, un superíndice, me queda puesta la formulita. ¿Esto es válido como simbología de esto que he obtenido acá? Sí. Para cada uno de los valores individuales es válido. ¿Esto es válido poner valor final a los? Sí, también, no hay problema. ¿Esto se puede sacar con la fórmula de la Excel? Sí. ¿Esto se puede sacar con la equivalencia financiera? Sí. ¿Es lo mismo? Sí. Me da exactamente los mismos valores. ¿No? Pero hasta acá no hemos resuelto el problema. ¿Por qué? Porque acá solamente sacamos los valores finales. Ahora tenemos que sacar la tasa de rentabilidad por unidad de capital invertida y mantenida en todo este plazo. ¿Cuál es el problema? Que acá yo al final, los 30.327 me los llevé. Acá, los 21.218 me los llevé. Y acá solamente me quedó hasta los 280 días, me quedaron solamente invertido esta última operación que yo la hice por 50.000 pesos y me quedó por 280 días. O sea que yo acá tengo que hacer el rendimiento por unidad de capital invertido y mantenido en esta operación. Y estos valores, lo que no puedo hacer es sumarlo. ¿Por qué no puedo sumarlo? Porque crujen. ¿Qué quiere decir que cruje? Y empieza a chillar porque no están todos alineados en el mismo lugar. Entonces la suma no la puedo hacer. Estos valores, fíjense que uno está acá, el otro está acá y el otro está acá, ¿cómo lo voy a sumar? No se pueden sumar como era en el caso anterior, que sí se podían sumar porque estaban todos a los 210 días. Si no lo puedo sumar y necesito sacar el rendimiento por unidad de capital invertido y mantenido, ¿qué puedo hacer? Flujo de fondo y sacar como herramienta de cálculo la TIR o la TIR-NOPER. Para usar TIR tienen que estar todos los flujos equidistantes o en igual espacio uno de otro. Entonces, fíjense, los 100.000 pesos iniciales yo los puedo sumar, sí, porque todo está en el momento cero. No pasa nada con el valor inicial. Está todo en el momento cero. Ajá. Y después tengo un vencimiento a los 35 días. ¿De qué? De los 30.327,79. Y después tengo un vencimiento a los 70 días, que del momento cero hasta acá hay 35, y si le sumo 35 días más va a haber 70. Y tengo los 21.000. Pero hasta llegar a los 280 días, no hay 35 días, con lo cual acá no los podría poner seguido. ¿Qué tengo que hacer?
ir sumándole 35 días para ver si logro armar una equidistancia entre cada flujo de fondo. Entonces, fíjense, si yo voy sumando 35 días, lo que logro es llegar a los 280 días acá, después de haber pasado 1, 2, 3, 4, 5 unidades de tiempo con flujo de fondo cero. Entonces, acá yo logré poner todos los flujos cada 35 días. Entonces puedo insertar función TIR. Cuando me pregunta la TIR, le marco todos los flujos de fondo y no hay problema. Ahora, si no le hubiera puesto los ceros, se me produce un error garrafal, que es que yo no puedo calcular una TIR si todos los flujos de fondos no están debidamente equidistantes o equiespaciados. Entonces pongo insertar función TIR solo si logré la equidistancia entre cada uno de los flujos de fondo. Cuando la obtengo, el Excel no me dice para qué unidad de tiempo es, pero como yo equiespacié todos los flujos cada 35 días, lo que hago es sacar esa I y ponerle la I para 35 días. Pero me pide la tasa promedio en términos anuales. Entonces, ¿qué hago? Saco la tasa equivalente de esta que obtuve como la tasa equivalente común y corriente. 1 más esta tasa que saqué para 35 días, elevado a la 365 sobre 35 menos 1. ¿Está claro? Ahora, ¿qué ocurre si yo esta cosita mágica que hice acá de dividir exactamente no la hubiera podido hacer? Para sacar función TIR, fíjense que acá al costado yo les puse el planteo correcto que estaríamos utilizando con esta función. ¿Cuál es el planteo correcto? Que a 100.000 iniciales yo lo igualo con esta equivalencia financiera a los 30.000, a los 21.000, pongo todos los ceritos y los 56.000. ¿Es necesario todos los ceritos? No, esos ceros son ceros, los podría eliminar. Se los pongo al solo efecto que ustedes entiendan que cuando yo hago la equidistancia de los flujos de fondo, la unidad de tiempo de mi herramienta TIR, fíjense que todos los denominadores de estas TIR son 35 días. Entonces la TIR me va a dar para la unidad de tiempo de 35 días. Esos son los K, unidad de tiempo de la tasa que es mi incógnita en la fórmula. Y en el numerador que pongo, ¿qué son los S acá? El tiempo que tengo que esperar para cobrar este flujo de fondo. Estos 30.000 se me provocan a los 35 días. Estos 21.000 se me provocan a los 70 días. Entonces este exponente es 70. Y ¿cuál es el exponente? 280 días, que es cuando se me produce estos 56.000. Entonces esta es mi fórmula de tasa equivalente utilizando la fórmula de TIR. ¿Cuál sería la resolución utilizando como herramienta la TIR-NO-PER? La TIR-NO-PER, como su nombre lo indica, no le hace falta la periodicidad. Sí, Marco, lo puedo repetir. Lo que la máquina hizo de calcular TIR en un planteo de qué estoy resolviendo es la fórmula de la TIR o de la tasa que yo voy a sacar como incógnita. ¿Qué tengo que igualar? Flujo de fondo del momento cero, es decir, 100.000 pesos. Y acá, ¿qué pongo? Flujo de fondo del momento S. Este momento es de 35, este flujo es del momento 70 y este es del momento 280. Y en el denominador que tengo, 1 más TIR. Si uso la función TIR solamente, el resultado de la tasa me va a dar para los 35 días o para lo que yo puse acá como periodicidad de los flujos de fondo. Por eso
la TIR va a ser de 35 días, que es la periodicidad de los flujos de fondo, y los denominadores son todos 35. Y los numeradores son los momentos ese en que se me produce el flujo, o qué distancia hay entre el flujo y el desembolso inicial o la colocación inicial. Acá hay 35 días, acá hay 70 días y acá hay 280 días. ¿Se entendió, Marcos? Y si no son periódicos de 35 y tengo uno de 40 y otro 28 y uno 79, muy buena pregunta, Lina. Si no se da esto, la fórmula TIR no me sirve. La calculadora financiera no me sirve. ¿Con qué resuelvo ese problema si no hay equidistancia? Con mi poderosa TIR-NOPER. Mi poderosa TIR-NOPER como herramienta de cálculo solo me deja que le cuente 100.000 pesos, lo puse en el momento cero. 30.327,79 lo saqué a los 35 días. 21.000 a los 70. 56.769,15 a los 280. Y ya está, yo le conté cuánto y cuándo. ¿Qué le digo ahora? Insertar función TIR-NOPER. Acá tenés el cuánto y acá tenés el cuándo. Me das el resultado y el Excel les tira el resultado. Fíjense que este resultado coincide con este que acabamos de sacar acá. Que este está forzado a que haya equidistancia. Acá puede ser 42 días, 28, 79, los días que yo quiero ponerle en donde hay un flujo. Por eso, la potencia de cálculo que tiene la TIR-NOPER en situaciones donde la no periodicidad existe, es así. Entonces ahora Trinidad me dice, ¿podríamos sacar la TRA con la TIR-NOPER y después con TEA conseguir la de 35? Por supuesto, no sería una TEA, sino que con esa TRA, ¿por qué? Porque terminan siendo equivalentes, Trinidad. Entonces fíjate, uno más, la tasa que tengo para el año, la elevo a lo que quiero, 35 días, dividido lo que tengo, 365 menos 1, y fíjense que me va a dar. Esa tasa que yo obtuve acá, le vamos a poner un colorcito celeste, es la misma que obtuve acá. ¿Está claro, Trinidad? La tasa 0,10168 es una tasa equivalente para 35 días, no nos olvidemos de ponerle los apellidos a las tasas, si no, no sé qué es. Si yo solo le dejo ese resultado, no sé qué es. Y puedo sacar la tasa equivalente y ver que es la misma que esta. Agustín me dice si vamos a usar siempre TIR-NOPER. Yo tengo una frase que le digo a todos los alumnos, que es la siguiente. Cuando yo les dé flujo de fondos y les pido que analicen cosas y no saben qué hacer, usen la TIR-NOPER, que no le van a errar. Ahora, cuando empiezan a sumar cosas que están en distintos momentos del tiempo, sepan de entrada que está mal. ¿Por qué? Por la unidad 1 que le dije que 2 más 2 no son 4, porque depende de dónde están los dos. Entonces, si ustedes acá me suman estos valores, ya está mal. Ustedes ya saben que eso está mal, eso no lo pueden hacer. ¿Qué pueden hacer? Hagan flujo de fondo. Entonces, cuando hagan flujo de fondo, van a tener esta operación de manera correcta hecha. Entonces, ¿cómo sería la fórmula que ustedes acá deberían plantear si en lugar de tener como resultado la TIR de 35 días, fueran a calcular la TIR con la TIR-NOPER para obtener directamente la TRA?
¿qué denominador tendría que tener estas TIR de esta expresión de cálculo que tienen acá? Si la tasa que obtienen es la anual. 365 días. Perfecto, Ariel, creo que sos Ariel el que hablaste. Perfecto, o sea que ese numerito de 100.000 es igual, el 30.000 es igual, 1 más la TIR es igual, el S, el 35, el 70 y el 80 es igual. Lo único que cambia es que este denominador, si van a usar TIR no PER, debería ser 365 y no 35 días. ¿Quedó claro? Entonces, no tienen que sumar valores que están en distintos momentos del tiempo. Cuando tengan que calcular tasas promedio, no sumen y dividen porque sepan que están mal. Solamente pueden sumar valores si están en el mismo momento del tiempo. Si no, ¿qué hacen? Flujo de fondo. ¿Y con qué resuelven la tasa? Con la TIR no PER. ¿Qué les va a pedir la TIR no PER? 2 datos. ¿Dónde se produce el flujo y cuándo se produce el flujo? Ustedes ponen los dos al lado, le ponen insertar función y van a tener como cálculo la TIR no PER. Y la fórmula de cálculo es la que acá tienen expresada de esta manera, solo que si usan la TIR no PER, este denominador, como bien lo dijo Ariel, es 365. ¿Está claro? Bueno, espero que hayan entendido, espero que haya quedado claro y seguiremos el día jueves, que me voy a tomar unos 5 minutitos iniciales para hacer la parte de casos. ¿Qué es la parte de casos? Todo esto que hemos aprendido acá, ¿para qué les sirve cuando ustedes como profesionales salgan a la calle? Para comparar un plazo fijo, para analizar una simulación de un plazo fijo, para decidir y opinar sobre las tasas, para ver si lo que le cobran de gastos cuando pagan fuera de término una factura de gas versus una factura de luz o de agua, qué tasa les están cobrando en cada una de ellas, qué implica no pagar en términos, todas esas cosas. Me voy a tomar 10 minutitos o 5 del jueves inicial para resolver esos casos y después vamos a empezar con la unidad 3. Me pregunta Agustín si vamos a ver los casos con tasa uva. Sí, eso va a ser cuando ya veamos más adelante la cuestión de la inflación y el SER, que es este coeficiente de estabilización de referencia, cuando influya. El jueves les voy a mostrar lo de los plazos fijos uva, pero el análisis lo vamos a hacer más adelante. Así que paciencia, ya vamos a ir aprendiendo todas esas cosas. Voy a tratar de ejemplificarles cada cosa que puede serle útil y ustedes me irán preguntando qué falta que les cuente para que sea útil. Para el parcial, en principio, serían las 5 primeras unidades, pero para esta evaluación que intentamos hacer que sea anterior y parcial, capaz que con las primeras 3 vamos a hacer una primera evaluación para que nosotros tengamos una devolución de cómo ustedes van a poder aprender. No es importante lo de la tasa instantánea, Karen. En definitiva, se utiliza ahí un logaritmo natural de 1 más i para poder sacar. En realidad, esas cuestiones se usan a nivel científico, casi que la tasa instantánea para tomar decisiones financieras en la práctica no se usan o no existen. Cuando uno va a hacer alguna investigación financiera y ya hay un nivel de análisis a nivel científico, se utiliza el tema de la nominalidad con tasa instantánea. Te lo puedo explicar si quieres en una consulta que yo tengo los días jueves antes de clase, los días martes antes de clase, pero no la vamos a evaluar ni la vamos a ejercitar. La instancia evaluativa va a ser a través de Excel o de Choice. Ambas cosas, ustedes van a usar el Excel para poder calcular en sus máquinas
y la respuesta la van a utilizar, la van a enviar en principio con alternativas. Pero no me pidan más detalles porque tengo que esperar que la facultad, dentro de sus protocolos, nos autorice a evaluar de esta manera. Cuando en realidad tengamos todo, yo prometo contarlos, pero hoy no se los cuento porque la facultad me pide que todavía no lo veamos. Ahora me quedo para los que necesitan alguna duda, no tengo problema en quedarme un ratito más, sino el jueves, también después de clase, hay previsto un horario de consulta que lo daba otra profesora, pero lo voy a dar yo después de clase, o sea que si quieren juntar dudas, el jueves después de clase nos quedamos. Chau, chau a todos. En el planteo 9, María Soledad, si querés quedarte ahora me decís, lo vemos, si no, el jueves. Decime vos y yo me quedo, no tengo problema. María Soledad dice que se queda. Bueno, vamos a ver el planteo 9, María Soledad. Me voy a dejar de compartir y voy a abrir un archivito que... Ahí estoy de nuevo, perdonen, pero saqué otro archivito que es el que ustedes tienen como planteo 9. ¿Lo ven a la pantalla? ¿Ven el Excel? Bueno, a ver, María Soledad, ¿qué es lo que no entendés? Si querés podés abrir el micrófono y hablar. Sí, dígame. Tengo duda porque me parece que es similar a la evaluación número 8. Ajá. En el punto C, que cuando hay retiro de capitales, es como que ahí se me hizo lío, no sabía cómo hacerlo. La evaluación número 8, que es la autoevaluación. La autoevaluación número 8, Ajá. el punto C, hay como que hay un retiro de capitales, entonces ahí me demoró muchísimo darme cuenta cómo plantearlo. Quise hacer primero sacando tasa equivalente, pero no me daba cuando quise después sacar el promedio anual. Después encontré cómo hacerlo, pero cuando quise hacer el TIRNO-PER, no sé por qué pone esos plazos. Este planteo 9 da como todas las situaciones en un solo ejercicio, digamos. Entonces, dice, ¿qué pasa si yo tomo un crédito de 100.000 pesos y por una tasa variable de 2 años, habla de la tasa Badlar? La tasa Badlar es una tasa de encuesta que hace el Banco Central, que es Buenos Aires Deposit Large Argentina, que es como los depósitos de tamaño mayor o grande en Argentina, para cuando 1 millón de pesos era grande en Argentina. En realidad hoy ya se sigue llamando Badlar, sigue siendo para los depósitos de más de 1 millón de pesos, pero ahora ya el Banco Central habilitó otra tasa que se llama la tasa, la TM20, que es para 20 millones de pesos como la relevante en el mercado para hacer una tasa de referencia, ¿no? Porque 1 millón de pesos en las empresas hoy no es un importe significativo. Pero la tasa Badlar se sigue usando como referencia en muchas operaciones financieras. Bueno, con el comentario de la tasa simplemente te quería decir de que es una tasa que se utiliza.
más 250 puntos básicos, que en el mercado también es una expresión que se utiliza habitualmente, 250 puntos básicos, que en realidad equivale a 2,5% o 0,025. Entonces, tomo por 2 años 100.000 pesos y las tres situaciones son que al vencimiento los cancelo todo, que al cabo del primer año cancelo la mitad y después el resto lo renueva por un año más hasta llegar al segundo año, y el tercero es que al final del primer año pide prestado 100.000 pesos adicionales. Estas situaciones son muy comunes en las empresas, ¿no? Donde sacan, ponen, le falta, le agregan, renuevan. Entonces, la idea fue evaluar una situación que la hicimos muy simple, porque le hicimos periodos de un año, pero para que ustedes vean esto del flujo de fondo. Entonces, fíjate lo que está planteado acá. En el primer año, en el momento cero pido los 100.000 pesos. La tasa del primer año fue del 0,18, que cuando le sumo los 2,5 o los 250 puntos básicos, la tasa se me va a 0,25. En el segundo año la tasa sube a 0,22, que sumado los 250 puntos básicos, me da 0,245. Entonces, ¿qué pasa? Al vencimiento del primer año, yo voy a tener 100.000 por 1 más 0,20. Y al vencimiento del segundo año voy a tener eso por 1 más 0,24. Es decir, es el valor final de ese capital. Es decir, que al cabo del primer año, fíjate que yo lo que hago es 100.000 por 1 más y obtengo eso. O sea que si yo lo cancelo, al final del primer año, al final del segundo año, tengo que cancelar 150. ¿Cómo calculo TIR? Como lo hicimos recién. O le pongo el flujo de fondo, o hago este planteo de 2 años y saco la tasa. ¿Hasta ahí está bien? Sí, profe, es así. Perfecto. En la segunda parte, que cancela la mitad, ya tengo un flujo de fondo. Tengo saldo inicial 0. Después, al cabo del primer año, fíjate que tengo 100.000 por 1 más la tasa del 0,20,205, ¿no? Entonces, yo al final del primer año voy a deber 120.500. Y dice que cancela el 50% del saldo. Es decir, yo acá me llevé 100.000 y acá el 50% de 120.000 pagué 60.250 y el resto de los 60.250 lo vuelvo a renovar. Entonces, lo que voy a deber al final es los 60.250 por 1 más la tasa que me cobraron en el segundo año, que es el 0,24. ¿Está claro? Sí, profe. Perfecto.